Arrancamos en 1, 2, 3, programa dentro. Bienvenidos al vuelo del cometa. Hemos regresado al Twitch de noviembre nocturno y tenemos un especial hoy sobre Sandman. Pero antes de arrancar con este especial, voy a hacer las presentaciones de rigor. Tenemos con nosotros a Diana Soriano, la codirectora de este podcast Cometil. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te encuentras? Después de este viaje, muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí, de haber llegado y de que estemos todos en amor y compañía. Eso lo dices porque quizás de una forma muy somera el viaje hasta este momento de darle al botón de grabar ha sido técnicamente accidentado. ¿Te refieres quizás a eso? Técnicamente accidentado y emocionalmente inmersivo total. ¡Wow! Sí. Guapísimo, una experiencia 360. Y tenemos con nosotros también a la voz, al señor Alberto Martínez Carcedo, alias Nocturnis, que está con nosotros one more time después de un momento de desaparición. Ha desaparecido en el éter y ha regresado con nosotros para hacernos soñar con su voz. ¿Cómo te encuentras, Nocturnis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. He tenido un viaje primigenio que me ha tenido alejado de las ondas durante un tiempo, pero ya estoy otra vez aquí para deleite y pavor de los escuchantes. Has dicho las ondas y es como la radio, la verdadera radio, las ondas, la radio de madrugada, ese sonido, esa voz que te acompaña. Van a saber A a dónde saber, nos ¿no? llegan estos audios que subimos a internet, a saber hacia dónde llegan. Nadie lo sabe. Wow. El cosmos primigenio nos aguarda. Y tenemos con nosotros al señor Pedro Angosto, que va a ser nuestro Virgilio a lo largo del programa de hoy, que nos va a hablar sobre efectivamente Sandman. Sandman, lo que es el mundo que ha creado Neil Gaiman, quizás veamos también, dependerá un poco de lo que Pedro disponga, de la adaptación de Netflix y por supuesto el motivo por el cual vamos a hablar de Sandman hoy, aparte de que es una figura, es un personaje y toda su cosmogonía fascinante, porque Pedro ha escrito un libro al respecto. Entonces, Pedro, yo te doy paso, ¿vale? Para que brevemente, saludes a nuestra audiencia y nos hables un poquito del libro que va a dar un poco la espina dorsal, ¿no? A todos los temas que vamos a tocar. Pedro, adelante, por favor. Precaución, amigo conductor. Hola, buenas noches. Era un chiste que me ha dado mucha envidia, como habéis nombrado la radio amiga de tal, me he acordado del sketch de Martes y 13, ¿no? Que vamos a superar sin duda esta noche. Bueno, pues estábamos hablando de Sandman. Sí, he escrito un ensayito de archivos bola, que son unos libritos así pequeños, deliciosos, pero muy concentrados, al menos en los dos que he escrito. Ujú. Y bueno, pues estudiando uno de los cómics y de las obras y de los autores que a mí más me ha marcado, como es Sandman, toda la riqueza que tiene en cuanto a símbolos, mitología y bueno, en definitiva, cuál es el mensaje como a mí me gusta mucho, pues la mitología, eh, descifrando también qué es un mito, cómo funcionan, Ujú. qué mensaje tienen, qué significado tienen, ¿no? Dentro de que, por supuesto, pues para cada lector, como todo, tienen uno diferente, ¿no? O varios. Vale, una cosa, Pedro, tú has participado ya en el Vuelo del Cometa hace un tiempo con un especial de superhéroes en la Edad de Oro. Pasa que nos quedamos No sé, en la fabricación de la primera capa del oro. no pasa por de Superman, será de superhéroe. No, Pero no sí, pasamos de la entrada porque es un tema muy complejo. aprovecho para decir que tendré que volver con eso y de esa magnífica revista en la que colaboro, Graphic Glass, como dice No, Álvaro. pero dilo bien, porque no le hagas la promo como lo digo yo. Haz la promo bien. Graphic Graphic Classic. Glass deben comprarse todos que están por ahí distribuidos y que pronto volveremos. De hecho, pues en este evento que va a haber en la Casa del Lector en 2 semanas, ahí tendremos el puestecillo Ah, muy bien.
para los aficionados a Lovecraft, Verne y todas las cosas buenas que todo el mundo debería haber leído y entendido, que el truco está en lo segundo. Vale, una cosa, estamos mucho... Esto creo que lo repitas un poco más tarde para que expliques un poco mejor de qué va el evento y tal y cual, pero vamos a hacer un stop a la promo, stop vender cosas y vamos a meternos ya con el tema de hoy. Sandman, en todo su concepto general. La parte fundamental que a mí me interesa que nos comentes, dado que has escrito un libro que has dicho que es chiquitito, pero creo que tiene perfectamente 60 páginas. Son 60, ¿no? Más o menos, Diana. Sí, sí, No bueno, solo, en la copia que me ha pasado a mí son 62 páginas, sí. 62 páginas de Sandman, Pedro. O sea, sintético, pero informativo. que os corrija, son 126 porque es afán doble, Ah, lo que te le es la copia digital. vale, vale. Eso es. 126. Es pequeñito, pero es de estos como los libros antiguos de rezos para Sí, meditar un libro en de la soledad rezos, como un Es cancionero, cierto, como un ¿eh? cancionero de Sandman. Y la pregunta fundamental aquí antes de despegar es ¿por qué? O sea, ¿por qué Sandman? ¿Qué es lo que te ha llevado? Antes lo has dejado caer vagamente, pero sé más específico. ¿Por qué te importa tanto Sandman? ¿Por qué crees que esta obra es innegablemente relevante? Pero en tu caso, ¿por qué has querido divulgar sobre ella? Bueno, pues casi lo diría al contrario, ¿no? ¿Por qué he escogido yo a Sandman? Yo creo que más bien Sandman me ha escogido a mí, ¿no? El destino, como sabemos, pues es uno de los eternos o endless. Yo prefiero la versión inglesa, no me parece, porque como todo el mundo sabe, pues eternals se traduce por eternos, entonces endless debería ser otra cosa, ¿no? Ujú. Y uno de los hermanos de Sandman, ¿no? Y el destino, pues juega un papel en nuestras vidas. Es un concepto que en la sociedad y en la cultura actual, pues quizá está más olvidado, ¿no? Ahora hablamos de la libertad que tenemos, de para todo, hasta para escribir tweets y cosas así, ¿no? Wow, no, no, Twitch no, Pero ahora son otra cosa. Ha cambiado de nombre, Pedro, lo siento. Para Ahora es escribir X. Es X. Sí. bueno, pero el caso es que Sandman, como cualquier obra, gran obra de arte, pues es un magnífico estudio de la condición humana, de la vida, de en qué consiste, y como los mitos, pues de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, Ujú. según este señor y según lo he interpretado yo, que yo estoy seguro que si le digo a Neil Gaiman las cosas que hay que contar en el libro, no le parece bien ni una sola, ¿no? Pero bueno, Bueno, no lo no, creo, Pedro, no lo creo. Yo creo que al final es bueno, verdad que cuando hablamos de mitología hemos analizado, y tú en el libro en concreto, la definición de mito, cómo se involucraba con la gente. Quiero decir que al final esto es así. pero Podemos bueno, hablar hombre, de los mitos clásicos o podemos hablar de los actuales traídos a lo cotidiano, pero al final, sí, sí, si me permites por completar la pregunta de Álvaro, ¿por qué ha sido Sandman? Pues por dos razones. Una, que ahora hace un año hubo en la Complutense un congreso de mitocrítica, se llama, de mitología, el Ujú. que he participado varias veces, que hace el profesor Lozada, y pues fue sobre teorías del mito. Como suele ocurrir en los congresos universitarios, no todos los asistentes hablaron ciertamente de teorías, ¿no? Pero el profesor Losada presentó un libro gordísimo que, por desgracia y por la mano del destino y las normas, todavía no he podido disfrutar como quisiera. Y yo presenté, de repente me di cuenta que los 33 años de lecturas fantásticas, de lecturas de cómics, lo poquito de mitología que sé, sobre todo clásica, también hice un curso recientemente, muy bueno, en la Fundación Pastor, la recomiendo. Y, y bueno, mis años estudiando filosofía,
todo eso desembocaba en lo que me di cuenta que era una teoría del mito, y si entendemos mito como las primeras historias, por extensión de la literatura, ¿no? Ujú. Y he publicado Sandman sobre todo para poder publicar lo que es una versión modificada, extendida de la ponencia, ¿no? Que allí presenté pues en 3 apuntes, ¿no? Y esa es la primera parte del libro, porque claro, si Sandman es, como ya ha dicho muy bien tu compañera, perdona que no me he aprendido el nombre y como no me sale aquí. No te preocupes. Bueno, Diana me llamó. ya, hombre, Diana, pero si además es A el ver, es que nombre, encima. como diría Isabel Pantoja, el nombre de reina. Pues es el nombre. Una cosa, Pedro, te lo digo desde el amor, no podemos estar 8 minutos por respuesta. Disculpa, ya Métele termino. quinta y acaba de contestar. Que quiero decir que siendo un mito moderno, esa es la esencia de Sandman. Vale, Sandman trata de cómo las historias antiguas regresan bajo nuevas formas, ¿no? ok. En infinitas ocasiones, porque según si sigues mi teoría de lo que se llama el mito de la caída y... Ay, Uy, ¿qué ha bueno, y pasado? la otra parte, cuando regresa del El mito de la regreso, caída y la redención. redención, es que, ¿sabes? Si lo invento yo, y, bueno, no lo invento, y no me acuerdo. La Sí, memoria bueno, es tu me tiene, teoría, es tuya, así que. no es mía, no es mía en absoluto, pero ciertamente Bueno, en el sí. panorama actual de mitógrafos yo no he encontrado una cosa así, ¿no? Entonces, esta pequeña estructura, que por supuesto ya la detalló Campbell, sobre todo en la parte de la redención, el retorno del héroe, el periplo del héroe, pues tiene la primera parte, que es el mito de la caída, que conocemos por Lucifer, Adán Ujú. y todo el resto de personajes de la ficción, porque lo que voy a decir es que esa es la historia y no hay otra historia, en mi opinión. Hay partes de esa historia, hay esa historia desde diferentes perspectivas, etcétera, ¿no? Pero todo lo que contamos es lo mismo. Y sobre todo, todas las grandes historias que nos gustan, sea Juego de Tronos, sea El Señor de los Anillos, sea Star Wars, o sean otras que son absolutamente realistas, como Los Miserables de Víctor Hugo, pues se adecúan a esa estructura y además contienen un simbolismo espiritual, ¿no? Algo que apunta a otro lado y que requiere de un tipo de interpretación, pues con esas miras. Vale, vamos a dejarlo ahí, Pedro. Nocturnes, que le ha dedicado en Onironautas un programa a Sandman y que aparte me consta que es ultra Y mega no me... fan. Mía, ¿El, madre mía. ¿El qué? Quédate, Pedro, quédate Tenemos... quieto. Quédate quieto, ahora luego paso Perdón, contigo. Ahora paso contigo, quédate quieto. Nocturnes. Sí, además fue el primer programa Sí, con el que abrieron el efectivamente, podcast. efectivamente. Nocturnes, tú de Sandman, ¿qué nos puedes comentar? Porque tú eres un mega fan. Sí, bueno, yo soy, ya digo, aprendiz todavía porque el maestro Pedro está en otro nivel y también, por supuesto, gracias a Ser School y otros muchos amigos del podcast que se nos acercaron en aquel momento, admirados ante lo que ya era un cómic legendario, que yo creo que ya va más allá del propio cómic, todo esto de Sandman. Pues tiene que ver también con la estela que ha ido dejando Neil Gaiman como autor. Pero en mi caso, humildemente, lo que me impactó muchísimo al leer el cómic fue esa capacidad de que, a pesar del tiempo que ha pasado desde su publicación, yo creo que es una obra inmortal a muchos niveles. Y sobre todo el concepto que se le da, en este caso, a los sueños. Yo de entrada me imaginé pues no sé, una revisitación quizá, ¿no? de algún tipo de mitología ancestral, que es cierto que está en el cómic, pero es que Gaiman lo lleva a límites insospechados en muchos sentidos y sobre todo en cómo abarca todos los conceptos que tiene el sueño como concepto, ¿no? En la obra. Y si queréis os leo un trocito de lo que escribí yo para la intro de uno de los relatos que hice junto a Sere, Vale. que dice así.
Sueños y esperanzas. La obra del maestro Neil Gaiman ha cruzado las fronteras de este mundo para llevarnos a los límites impensables del ensueño, porque la palabra soñar significa muchas cosas. Soñamos cuando cerramos los ojos y nos entregamos al mundo onírico. Vivimos experiencias increíbles que pensamos forman parte de otro universo. Soñamos a través de nuestras esperanzas e ilusiones más mundanas. Y soñamos también en la vigilia, a través de las historias que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido al mundo. El sueño es todas estas cosas por separado y algunas veces todas a la vez. Y tras 70 años de largo encierro, Morfeo, el príncipe de las historias, fue liberado e inició de nuevo su viaje. Y nos enseñó que aunque el universo no puede nada contra la destrucción del vacío, la destrucción no puede nada contra la esperanza. Qué bonito, de verdad. Muy bonito, muy bonito, desde luego. Voy a preguntar, yo quiero poner un poco sobre la mesa. Diana, no recuerdo ahora mismo que lo comentamos antes de preparar este programa, de qué es lo que sabías tú de Sandman. Yo lo digo, yo no sé prácticamente nada, sé muy poco. Sé que el prota es Morfeo, que es el rey de los sueños. Sé que tiene, como dijo Pedro antes, una especie de caída, o por así decirlo, acaba atrapado, ¿no?, en el mundo de los mortales. En el primer capítulo de la serie, sin ir más lejos, que fue mi primer contacto con todo esto, se ve, y que en cierto modo la historia sigue una estructura en la cual se van presentando desafíos con otras criaturas mitológicas, deidades, vamos a llamarlo X. Luego Pedro nos lo va a poder explicar muchísimo mejor. Entonces, claro, realmente creo que deberíamos empezar en este punto, quizás, por saber un poquito más de Neil Gaiman y por qué se embarca él en esta obra. Pero antes de que le lance la pelota a Pedro, para que nos responda como considere esta pregunta, comentaros que cuando escuchéis este programa, esto lo voy a subir el domingo 12, pero por la mañana, porque de las 12 y a la 1 también estoy en 2 mesas en el Festival 42 en Barcelona, ese mismo domingo. Así que si os coincide que estáis por Barcelona, o a la gente que esté por ahí en el Festival 42, que sepáis que estaré en 2 mesas. Una sobre Lovecraft, Tito Lovecraft, a quien no le va a gustar, y luego sobre los podcasts relacionados con la literatura, ¿vale? Domingo 12, a las 12 y a las 13 horas. Las salas, la verdad es que no lo sé, pero la programación estará. Así que, dicho esto, querido Pedro, ¿qué nos puedes comentar del proceso o de la aproximación de Neil Gaiman a la creación de Sandman? Porque Neil Gaiman es una persona que siempre tuvo mucha relación con el cómic, pero creo que con Sandman es cuando consigue la consagración como autor a todos los niveles. ¿Qué nos puedes comentar de Neil? Ahora no quiero hablar, que me has cortado antes. Te doy un mimito. Va, cuéntanos, que es muy interesante. Me he dormido. No, tenéis razón, pero luego lo explico. Hay una razón fisiológica para lo que hago. Bueno, pues creo que hay que centrarnos para explicar qué es Sandman en la época, en los años 80, finales de los 80-90, con la renovación de DC Comics, post-crisis, y sobre todo la posterior o inmediata, no, fue en realidad anterior a la crisis, con Alan Moore, ¿no?, cuando comienza La esposa del pantano, Swamp Thing. ¿Pero qué es crisis? ¿Qué es crisis? Porque, o sea, sitúanos, porque yo no sé lo que es eso. Pues ya todo el mundo sabe que es crisis. Tú es que es de... Perdón, perdóname. Un reboot. Mira, lo que van a hacer ahora cuando echen Aquaman, que ya se acaba ese universo y empieza otro, ¿no? Ah, vale. Que será seguro. ¿No está hoy aquel chico que le gustaba tanto Snyder? No, hoy no lo tienes aquí. No, ¿verdad? Ah, vaya por Dios. Bueno, pues me debéis la revancha, pero ya sabéis, ¿no?, que esta cosa de que es malo, o sea, es mi maldición, que siempre suelo acabar teniendo razón, pero no me creen, como a Cassandra. Perdón.
Tras Crisis, tras el reboot que fue el segundo de los años 80, 85 en concreto, llegan una oleada de autores ingleses, Alan Moore, Grant Morrison y por último Neil Gaiman, que en realidad no había tenido tanta carrera él comparada con los otros dos en el cómic inglés. Había hecho Violent Cases, creo, con Dave McKean, el que luego será portadista de Sandman, le dará esas portadas tan únicas y especiales que también había que ser un poquito maduro para apreciar, ¿no? No te creas que a mí con 18 o 19 años me fascinaron, ¿no? Pero bueno, es algo, hizo muy bien porque ciertamente Sandman no es un cómic de superhéroes más, aunque comience, ya lo hablaremos, en el universo DC. Y como Hostia, digo, espera, cuando... una pregunta, Pedro, ¿tú encuadrarías, desde la absoluta ignorancia, encuadrarías Sandman dentro de un contexto de superhéroes? Sí, ¿Sí? no soy yo, es Neil Gaiman. Vale, Neil Gaiman primero nació totalmente dentro del universo DC como una serie más, ¿no? vale. Luego, cuando realmente se consagran y se ve que hay, pues digamos, esa línea de títulos de autores ingleses o otros autores ingleses o no que escriben sus personajes, que en realidad es una serie de spin-off exactamente igual que los X-Men, ¿entiendes? O sea, pero en cuanto a relación de calidad con el modelo original, ¿no? Pues sacaron 8, 10, 12 series, pero en realidad pues hay 2 o 3, las de los o 4, si se quiere, las de los autores originales que merecen la pena, a mi juicio. Luego ya Vértigo, siendo un sello de autor, pues, haría otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Ant-Man nace en el universo DC y muere en el universo DC cuando Sam Gaiman regresa a hacer lo que es la precuela de Sandman, que se llama Obertura. Se toma una molestia especial aunque en ese momento no estaba todavía, creo, reintegrado, digamos, oficialmente, pues introducir una serie de estos personajes olvidados que siempre nos gusta que rescaten para indicar no solo que es que transcurre en el universo de DC, es que es una de las mejores historias de este universo, hubiera sido, si lo hubieran adaptado así, un trampolín perfecto para todos los personajes del universo DC que salen allí, ¿no? Y aunque en la versión de Netflix, por cuestiones contractuales, pues han decidido sustituirlos en su inmensa mayoría, pues yo recomiendo, por supuesto, que si alguien, sobre todo si alguien conoce el universo DC, Superman, Batman, Wonder Woman y toda esta gente, lea el cómic original y lo disfrute, ¿no? Porque es un valor añadido, ¿no? Porque todos los personajes que aparezcan en Sandman rara vez han estado mejor escritos o de manera más profunda o más graciosa que cuando los tocó Neil Gaiman, ¿no? Claro. Luego dejar de meter personajes de C, pues porque era un sello más adulto y porque la propia editora pues se independizó de esa manera y ya se sabe, por politiqueos y todo eso, los acabaron, digamos, dejando de lado, ¿no? Pero Y es una serie de... una y no debe pregunta, ser otra. Pedro. ¿Con qué personajes de DC clásicos interactuó Morfeo, por ejemplo, en sus orígenes? Bueno, Porque... para empezar, nadie haría la pregunta de ¿transcurre la cosa del pantano en el universo de C? ¿Entiendes? Pues claro que no solo que transcurre, sino que lo inaugura Vale. al crear post-crisis, bueno, aunque empieza antes, la cosa del pantano, Alan Moore crea un microuniverso o una parcela del universo, en este caso con todos los personajes mágicos, místicos, etcétera, etcétera, fantásticos. Y ese es el mundo en el que se mueve Sandman. No se mueve en ningún otro. Aparezca en un número un personaje de C o no, ¿no? Y el propio Moore
en sus historias de La cosa del pantano, ojalá pueda escribir otro ensayo sobre ellas, pues ya hace esta cosa de darle, aunque muchos años antes de declararse mago, la obra tiene, por supuesto, una lectura hermética, simbólica, heroica, mitológica, ¿no? Por, por ejemplo, el famoso descenso a los infiernos de Swansea a rescatar a Abby Arcán, ¿no? Que se la ha llevado allí su padre y que es, pues claro, todo un descenso dantesco, ¿no? De la Divina Comedia. Además, pues se instaura ese infierno con círculos infernales que hace referencia a la Divina Comedia, como lo hace ese precioso, no solo precioso, es increíblemente profundo, porque si nos da ocasión veremos que es la mejor. Yo no creo que Dios necesita probarse, porque Dios no es la ley de la gravedad, ¿no? Pero es una de las mejores, o la única que yo conozco, la mejor prueba de la existencia de Dios, ¿no? En el infierno de Dante, en la puerta, pone, abandone toda esperanza el que entre aquí, ¿no? Porque, por supuesto, en la concepción católica o cristiana, el infierno es un infierno eterno, o lo era, ahora ya no sé, creo que ya vendieron el limbo por parcelas para hacer un prica o algo así, no sé qué pasará con el infierno. Una cosa, Pero Pedro. ahí hay... Espera. Es que vamos a aterrizar un poco esto, sobre todo para la gente que tiene menos idea como yo, ¿vale? Quiero que nos hagas un pequeño safari, quiero que nos subas en este trineo de mago que tienes, que sobrevuelas los tejados. No eres Papá Noel, pero como si lo fueras. Quiero que nos hables de los personajes, algunos de los principales. Quiero que nos hagas un pequeño overview general de qué fauna pueblan las páginas de Sandman. Hemos hablado de Morfeo brevemente, es el protagonista indiscutible porque además es una figura icónica por 10.000 razones, pero hay mucho más. ¿Qué nos puedes comentar de los personajes, más o menos los que consideres principales de la obra, de sus Bueno, características, etcétera? los personajes principales son como 60, aparecen ahí en una ilustración dentro del libro eh, por el aniversario, ¿no?, que hicieron. Y en realidad es una obra coral, porque lo que se está representando es la vida y el universo, ¿no? Ujú. Pues seguramente, vamos, tú conoces a mucha más gente, pero yo en mi agenda tenga eso, 40, 60 personas, ¿no? Mm. Y, y eso es lo que aparece ahí. ¿Qué tipo de personaje? Bueno, tenemos que decir que Sandman se llama Morfeo como el dios o el semidios propiamente, porque el dios es Hipnos, griego del sueño. En la mitología griega, Hipnos es hermano de Thanatos, que allí es masculino, por eso su hermana, la muerte, pues muerte es otro de las hermanas de Sandman. Y supongo que ese fue el germen por el que Gaiman creó al resto de la familia de hermanos: deseo, destrucción, desespero, destino y delirio, o delicia originalmente, que vienen a representar, claro, pues las fuerzas que luchan en el alma humana, ¿no? Mm. Particularmente la historia, aunque tarda en establecerse, y por eso dejé yo originalmente de leerla, aburrido, ¿no? Pero la historia va a tratar, como el propio primer arco, que digamos es una obertura, del enfrentamiento entre sueño, que es el rey de los sueños, y príncipe de las historias. Ya hablaremos eso, la literatura es fundamental y la propia creación, las artes, y, y su hermana Deseo, ¿no?, que representa, pues, y sueños representan lo inmaterial, los ideales, los sueños que tenemos, pero en un sentido de alcanzar algo, de desearlo, ¿no? Deseo pues representa lo material, el sexo,
y hasta cierto punto, pues eso, el lado malo, oscuro de la materia, ¿no? Que en todos los grandes mitos existe esa figura, ese oponente, ¿no? Y que es una trampa en sí. Por eso Platón, para escribir su teoría, pues tuvo que extraer de los mitos clásicos la estructura que tenía y situó al hombre, igual que los héroes tenían que meterse en la cueva o nacían en una cueva, ¿no? Pues la caverna de Platón, el hombre está en una cueva, ¿no? Y tiene que salir al mundo real, que es el mundo platónico, en este caso, digamos, el mundo de los sueños, el dreaming, el reino de Morfeo, ¿no? Claro, la historia empieza cuando unos hechiceros, intentando atrapar con un hechizo de un grimorio a la muerte, pues se equivocan y invocan a Sandman, ¿no? Y lo atrapan. Perdóname, Pedro. Yo tengo una pregunta aquí, porque es verdad que yo no he leído los cómics y tengo... Ya. Bueno, pero me he leído el libro. Tengo una duda en cuanto... Uy. Mira, a mí me ha pasado toda la vida esto y a lo mejor lo vais a llamar excusa, pero es que yo nunca he tenido mucho dinero para invertir y los cómics es algo caro. Yo me acuerdo que cuando... Me pasa también, a mí me pasa. Cuando salió, yo creo que salió una especie de omnibus, Sandman, ¿verdad? Y lo busqué, me pareció que se escapaba a mis capacidades de gastar dinero en cosas que no eran comida. Y me pasa lo mismo con... Yo sí que soy muy fan de los cómics, el cómic americano, soy muy fan de Spawn, que también creo que alguna vez se ha englobado. ¿Esta chica es la equivalente del de Superman de Snyder de la otra vez? ¿O cómo me como tú quieras. Si quieres podemos pelear. Mira, si quieres un sparring, puedes utilizar a Diana de sparring. Pasa que ten cuidado porque te revienta, ¿vale? Solo ten cuidado. También Spawn, no, perdona, es que yo soy mucho más viejo que tú y todos esos personajes. Bueno, pues yo me acuerdo que yo, o sea, no leía Spawn de motu propio, o sea, yo leía Spawn porque era lo que me dejaban mis amigos, o sea... Es lo que había, ¿no? Oye, claro, no pasa nada. Pero es verdad que es un héroe, es un antihéroe que me gusta mucho. Gaiman creó la parte, digamos, más importante de la mitología de Spawn y luego riñó con McFarlane, ¿no? Wow, cuenta un poco más de ahí. La de campeón del mundo verde, sí. Fue creada por... No pasa nada porque te guste. Lo que quiero decir es que para las personas que leíamos ya TVOs en los 80, pues cuando llegó Image, esos personajes, incluido Spawn, que ahora parece ser una de las series que más vende, o eso dice su propietario, no sé qué decirte. No tuvieron, salvo ese episodio de Gaiman y otro que escribió Moore y poco más, no tuvieron mucho contenido, ¿no? Pero que, oye, no pasa nada, por todo el mundo empieza por algún lado. ¿Qué ibas a decir? Que te he interrumpido, creo. Sí, yo tenía ese interés, o sea, tengo esa duda porque, claro, cuando tú hablas de sus hermanos, ¿no? Yo me imagino a esta gente en el mundo que pertenecen al mundo de las ideas, peleándose en la cena de Navidad y quiero saber hasta qué punto esa hermandad influye en la obra y en el desarrollo de Morfeo como personaje. Bueno, pues, o me estás mintiendo o eres vidente, porque es exactamente eso lo que ocurre. Se pelean en la cena de Navidad. No es la cena de Navidad, no es Navidad, vamos, a lo mejor habría que mirar la fecha, igual sí, pero quedan para hacer... Bueno, lo primero que tenemos, vamos a completar un poco. Cuando queda prisionero, que es un símbolo claro de tanto de la caída como del purgatorio, ¿no? Que tiene que estar en la serie 100 años, en el cómic 70 años, metido dentro de una cúpula de cristal, ¿no? Esa cárcel, pues, se libera de ella por el destino también, y entonces inicia un quest clásico, una búsqueda para recuperar sus objetos de poder, el rubí de los sueños, la arena, vamos a decir que Sandman se llama el hombre de arena, porque en el folclore europeo, pues es ese personaje que llega por la noche, un duendecillo, digamos,
y le echa arena mágica en los ojos de los niños, que son las legañas con las que todos nos hemos levantado cuando niños. Luego ya dejarás de tenerlas, ¿no? Bueno, Bueno, algunos más que otros. En cualquier caso, pues claro, hay un primer enfrentamiento, debe bajar al infierno una primera vez, a por su yelmo, que lo robó un demonio, y luego regresará, ¿no? Porque Lucifer pues le sienta muy mal, digamos, la visita. Eso ya se ha podido ver en la serie, tampoco quiero destripar mucho. No, pero el tema de la serie a mí me parece interesante. Ahora cuando acabes esta exposición, si quieres, saltamos un poco a la serie, sin destripar mucho. Sí, pero es que se me está olvidando, hablaba de los hermanos, ¿no? Ah, bueno, pues claro. yo creo que la genialidad, bueno, la obra completa, ¿no? Pero una de ellas es dotar a esa familia de conceptos que no, para los demás pues solo son un nombre, sueño, delirio, tal, ¿no? Pues de unas personalidades adorables, singulares, de una forma de hablar y de unas interacciones, porque como en todas las familias hay unos que se llevan mejor, ¿no? Y hay otros que se llevan a matar aún sin cuñado por medio. Que ya es Claro, decir. porque esa, o sea, por ejemplo, Bueno, Sandman sí se casó varias veces y le fue muy mal, ¿no? Ese es otro de las, digamos, símbolos o líneas argumentales, las mujeres de Sandman, ¿no? Ujú. bueno, de hecho una de ellas sale en la serie representada. No, salen muchísimas. Bueno, Salen al tres, menos una de ellas, bueno, tres sí, es muy verdad, tres, importantes. pero una de ellas es una musa, ¿verdad? Calíope, que es la madre de Orfeo, claro, en la mitología griega es Apolo el padre de Orfeo normalmente, Sí, pero Gaiman pues juega a eso, en realidad él está escribiendo un mito de Apolo donde Apolo se llama Morfeo, ¿no? Pero es el padre de Orfeo con la musa Calíope, por supuesto, pues las musas son las inspiradoras de las artes, ¿no? Y de los artistas, creación, etcétera, pues la imaginación tiene mucho que ver con todo esto. Quiero decir, lo digo en el libro, pero quiero destacarlo aquí, que la serie original duró 75 números y cuando Neil Gaiman tenía 28 años, en el número 2 ya sabía cómo terminaría. Oh. Estaba todo planeado. Ujujú. Y esas son una de las cosas que no me las explico. Además, siendo humildemente, por supuesto, no llego a los talones, pero he hecho cómics también y a mí, desde luego, no se me ocurren las historias de 75 y 75 números. Pero bueno, si yo lo hay leéis veces, con yo supongo que intención, sí, hay veces ahí que está sabes todo. dónde vas y a lo mejor lo que no sabía era lo que iba entre medias. Había a lo Pero, mejor un baile hombre, de números. evidentemente, pero en cualquier caso, yo para descubrir la estructura del mito de la caída y redención he tardado 53, no deja de ser admirable. E inspirado también, pero tengo la antena un poquito más pequeña que la de Gaiman. Vamos, El, un segundito, Pedro. Voy a cortar un segundo lo que estás comentando, así porque si no se nos come el tiempo y no llegamos a un montón de cosas. Estás diciendo un montón de claves de la obra. Creo que Nocturnis también quería comentar algo antes. Nocturnis, que te vi desmutear el micro. Si quieres comentar algo, entra, por favor. No, casi es peor sacar otra vez el tema. No, sí que sé que McFarlane se ha hecho muy rico con figuritas de una De industria Spawn. tremendísima que Sí. tiene de figuritas de todo tipo, ¿no? O sea, fue uno de los grandes innovadores en ese campo, pero como bien ha dicho Pedro, y en general yo también soy muy fan de Spawn, ¿eh? O sea, no lo digo porque a mí me parezca que es menos o más que cualquier otra cosa, sino simplemente porque es verdad que hay como una especie de no sé si decir que pique, ¿no? Un poco con todo esto, de que pues Spawn es un cómic mediocre comparado con lo que ha sido y también el legado que está dejando Gaiman, ¿no? A todos los niveles. no se trata de Así un que... cómic, son los autores. Si Gaiman Sí, hubiese sí. quedado de guionista de Spawn,
hoy estaríamos haciendo un programa de Spawn, ¿no? De que, oye, que se puede hacer también. Sí, claro. Sí, No, hombre, claro. mal, ¿no? Pero claro, pues los guionistas no estaban igual de inspirados. No pasa nada. O sea, es de estos cómics como Sandman, como La Cosa del Pantano, o como Starman, que yo creo que es la gran trilogía del universo DC, y con 3 o 4 obras más, el universo DC en realidad no existe fuera de estas obras, pues serán 3 en ¿qué? 30 o 40 años. Sí, yo sí que pienso, o sea, que eso ya es una opinión que creo que es subjetiva también, ¿no? Pero sí que pienso que a Gaiman le sobrevivirá su obra muchas generaciones, ya no por el propio Gaiman, sino también por la influencia que ha tenido y quizá, pues, no sé, lo que hace a veces la industria también del cómic con algunos autores, pues es, o sea, no está a la altura, ¿no? O sea, yo creo que Gaiman ha superado ya lo que es simplemente hacer cómics, ¿no? Está en otro nivel, igual que le ha pasado a Alan Moore Por y desgracia, algunos otros. por desgracia, bueno, no quiero ser negativo como me recuerda un querido amigo mío, pero me temo que cualquier persona verdaderamente creativa en la actualidad ha superado lo de hacer cómics, ¿no? Como sabemos, al menos me refiero al, por supuesto, al campo americano, que yo hace muchos años ya que no sigo con intensidad, pero bueno, me mantengo más o menos al día de noticias, leo algunos cómics y no me he encontrado ningún Sandman últimamente. Y eso que han... Pero eso es porque ya nos hacemos mayores también. Y me Eso, pasa a mí hombre, también. claro, por supuesto. No, afortunadamente, eso les digo yo. Es que cada generación tiene sus influencias, pero aún así, yo lo que digo es que mucha gente que ahora está haciendo, y además el cómic para mí está en el podio de las artes, ¿no? No, ni mucho menos lo considero un arte menor, y sé que tú tampoco, Pedro, Claro. sino que, joder, donde yo iba es a que se le ha ido completamente de las manos lo que tenía en la cabeza a Gaiman, ¿no? O sea, ya no es suyo. O sea, ahora pertenece a una generación colectiva o sea, que son varias, ¿no? Entonces es No, lo que me pero parece llamativo. también con la ayuda de la editora Karen Berger, como todos los grandes proyectos, ¿no? Porque ella hizo La Cosa del Pantano y hizo todo lo de Vértigo, Doom Patrol, que ha tenido esa magnífica, mucho mejor que el cómic original, adaptación en serie de Grant Morrison, ¿no? Y Gaiman hizo su trabajo también para poner toda una serie de referencias desde el propio aspecto de Sandman, que se parecía a este cantante de The Cure, ¿no? O el aspecto gótico de Muerte, que de repente pues conectó con todos los que entonces, como mi hermana, se vestían de negro y escuchaban a Depeche Mode. Los darks siempre, eso nunca pasa Mi de moda. hermana es la más dark, que sí, perdón. Has dicho que no podía decir cosas personales, ¿no? No, Bueno, es sí, una broma. sí No, poder puedes. Lo que no puedes es, no Entre sé, ellos yo, hacer apología al terrorismo, pero todo lo demás sí, no hay problema. luego se lo voy a mandar el programa. No, pero veamos, yo la veo más como Deseo y Sandman, ¿no? Pero yo le digo, como podrán comprobar los lectores, al leer en Obertura las relaciones se invierten y no hay tal enemistad en esa precuela, ¿no? Que en realidad cuenta la historia del universo anterior al que transcurre la trama principal, ¿no? O por así decirlo, lo que pasó en el paraíso antes de la caída. Y ahí eran Una, muy buenos Deseo y Sueño. una cosita, Pedro. Voy a comentar dos cosas. La primera, que el domingo 19, Diana me va a decirlo ahora porque yo no me acuerdo, creo que es a la 1:30 aproximadamente. Diana te lo va a Estaremos, decir. creo que sí, porque yo no me acuerdo y Diana suele ser mucho más organizada que yo. En el Golem Fest en Valencia estaremos haciendo un vuelo del cometa en directo y hablaremos de golems en la literatura, en el cómic, en el cine y en donde sea. Los golems en general. Así que si estáis por Valencia el día 19, os acercáis al Botánico, que es donde tendrá Yo voy a estar. lugar. Diana Soriano va a estar, Carlos Rubio va a estar, Carlos Rodríguez va a Carlos, estar,
Los Ey. dos Carlos, siempre hay que ir con dos Carlos, van de dos en dos. Y dicho Sí, esto, le ponemos camisetas de diferentes colores para sí, distinguirlo. rojo y azul, así diferenciamos. Carlos Azul, no hagas eso. Bueno, el tema es que lo que quiero preguntar, Pedro, es un poco para animar a la gente primero a conocer la obra original y por supuesto que enamorándola de la obra original acaben acercándose a tu libro para querer saber más. ¿Qué No, mo- acaben que si no lo compran no se van a enterar de la misa a la mitad, están perdiendo el tiempo. Perfecto, Yo perfecto. me lo La promo. leería antes. Pues, El libro pues de, eso. No, de yo creo Pedro. que es un libro baratito, con 11 euros, y es una magnífica guía y complemento, aunque no te interese ya toda esa profundidad, ¿no? Sino Ujú. simplemente, además es que lo bueno, quizá lo más anecdótico de esta obra es cómo se ejemplifica esa estructura en Sandman, ¿no? Y ese tipo de símbolos. Y uno pone un poquito de atención, y yo me he explicado medianamente claro, eso le va a servir para entender cualquier cosa que lea, ¿no? Al menos básicamente. Vale, Quisiera yo. pero Pedro, una cosa, una pregunta. ¿Qué momento dirías tú que es el más épico, el más destacable, el momento que a ti te enamora de Sandman? De esos 70 y pico volúmenes que tiene la obra completa, ¿cuál dirías tú que es ese momento en el cual dices yo me quedo a vivir Sí, aquí, en este momento, pues, para siempre? lo, lo recuerdo perfectamente. Yo dejé la serie y mi amigo Nacho Carmona me insistió en que leyera el número que transcurre, o sea, que rehace el sueño de una noche del verano, ¿no? A partir de ahí la fantasía, los personajes, los elfos, Faeri, todo eso, los dioses que se reúnen en Estación de Nieblas tienen un mayor peso y ya me reconcilié con respecto a toda la primera parte, con los asesinatos en series, transexuales y tal, que ahora eso ya está al orden del día, sobre todo los asesinos en serie. Sí, Pero a mí con 18 años leyendo a Spider-Man y Superman, pues me chocó, ¿no? sí. Total, que metidos en esos, en la serie Estación de Nieblas, Batman y Lucifer se vuelven a enfrentar y lo hacen de una manera muy peculiar. En lugar de echar rayos y magia como hace el Doctor Extraño y tal, pues Lucifer ataca a Sandman con prácticamente lo que es un monólogo de todo el número, en donde, pues de manera muy miltoniana, ¿no? Esta encarnación del demonio, que se ha visto ya en la serie, magníficamente interpretada, viene a decir que ni él va por ahí tentando y hablándole a la oreja a la gente, que no compra almas, que las almas ni se compran ni se venden, y que el que está en el infierno es porque él quiere. ¿Mm? Entonces, la mayor prodigio, digamos, cultural, mi juicio, de Gaiman, es reforzar esa idea de que ese infierno eterno que se nos ha enseñado a los que hemos hecho catequesis, pues es absolutamente imposible y además totalmente contradictorio con el concepto de Dios Padre que introduce Jesucristo, ¿no? Un padre puede castigar a un hijo rebelde, pero desde luego no durante toda la eternidad. Y al terminar esa saga, digamos, Lucifer, que abandona el infierno y se viene a vivir en la tierra, tiene una frase, está en una playa de Australia, que viene a representar, claro, la parte inferior, el infierno, y está tomando el sol bueno, hablando tal, dice, tengo que reconocer, hablándole a Dios, el sol poniente, no dice, que haces unas puestas de sol maravillosas. Y cuando leí esa frase, me puse de pie solo en mi casa a aplaudir, porque la evolución que había tenido el personaje era que claro, que Lucifer, en lugar de oponerse a Dios, acaba concediendo, ¿no? O sea, del non serviat
Hmm. Me he equivocado, no había visto. Y ese concepto me fascinó en su día. Luego, por supuesto, lo que ya hemos nombrado, ¿no? Esa magnífica frase en donde cuando se va a marchar, Lucifer lo amenaza, ¿no? Aquí no tienes ningún poder en mis dominios. Y él muy tranquilo responde, ¿qué poder tiene el infierno si los que aquí están encerrados no soñasen con el cielo? Y Vale, alto ahí, Bueno, Pedro, alto. maravillas. Maravillas Muy... escribe Gaiman. Y tengo que deciros una cosa. Que Wow. si queréis aprender a escribir como Gaiman. No, como Gaiman no. No te Lo pases. siento, lo siento, No lo te siento, pases, no te chavales. pases, no te No, 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 pases. lo siento. Pero bueno, si os gusta escribir y queréis aprender a hacerlo mejor, pues nosotros, bueno, nosotros no, Álvaro. Yo no hago nada ahí. Álvaro tiene un taller en el vuelo del cometa, en el Patreon, y nada, nosotros ahí le damos quebraderos de cabeza y muchos mientras a Álvaro Aparicio. eh, y vosotros también, si queréis, podéis acercaros ahí. Nosotros, bueno, os invitamos, por supuesto. Sí, Por lo que cuesta. os invitamos pagando, por supuesto. Es un taller Hombre, claro, literario os que... invitamos Claro, a claro. que os acerquéis a conocerlo. Sí. Claro, claro, queremos que Que, aprendáis a joder, escribir ¿verdad? mejor, pero también queremos vuestro dinero, o sea, efectivamente. Álvaro, tengo que decirte que esas cosas no se dicen. Estamos para Ya, hablar de dinero. no es verdad, no es verdad. Es bonito el Ay, de dinero. verdad, no, es que no tenéis nada trabajado los convencionalismos sociales, ¿eh? Sois hombres. Bueno, total, que os vengáis. Sí, por Joder, al favor. taller de la parroquia, que no somos tan. No, ahora ya en Allí serio. somos más majetes. No, ahora en serio, no, si lo hiciera por pasta no me dedicaría a dar un taller literario, eso desde No, luego. esa. No, Pues no está bueno, pagado, no está pagado. Una cosa. acordaos Sí, adelante, perdón. que en el taller literario tenemos muchas sinergias. Una de ellas con Window Anod. Tómalo. Windomanot, la famosa revista de literatura, ciencia ficción y fantasía que tengo todos sus números y soy mega fan. Esa revista Windomanot. Esa revista, Oh, esa. wow. La meca de la escritura actual, Me flipa. ciencia ficcional y tal y cual. Eso es todo lo que has dicho. Lo que ha dicho Es Álvaro. Windomanot, revista absoluta, tienen Patreon, tienen podcast. Yo todos los días cuando me levanto de la cama digo, ¿qué me voy a poner? Y miro las revistas y digo, ojalá existiese ropa con las páginas de Windomanot porque me la pondría para ir por la calle, ir leyendo en las mangas cosas. Porque es una revista clave, es una revista fundacional, actual. Es la hostia y tenéis que apoyarlos porque lo merecen. Si no, ir a redes, pegarle un vistazo. La página web es windomanot.com y al final es th.com y ahí cada tanto abren recepción de cuentos para publicar en sus revistas. Tienen un montón de artículos, reportajes, reseñas. Bueno, es una revista clave a día de hoy en el sector literario y quiero... Antes de... Bueno, antes no. Después de este momento de la promoción, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Pedro, pero tengo mucho miedo de la respuesta que me vas a dar. Entonces, claro, yo tengo que volver sobre este tema porque se ha quedado en el aire una cosa... La gente se está riendo. Se ha quedado en el aire un tema muy complejo. Antes has dicho de no sé qué, no sé cuánto y transexuales. Por favor, ¿puedes explicarme a qué te refieres exactamente con los transexuales? hombre, pues ya sobre estos temas cuesta hablar, ¿no? Sobre todo los que no somos especialistas, porque la sexualidad es una cosa tan compleja y aunque ahora muy estudiada, ¿no? Pues Sí. no todos somos expertos. Pero bueno, transexual me refiero a que Gaiman fue una de las primeras personas en introducir personajes transexuales y lesbianas y homosexuales o Ujú. transformistas dentro de sus historias, ¿no? En ese sentido, evidentemente, eran cosas que no salían ni en Superman. Bueno, en Superman de Business sí, tuvo lesbiana también, Ujú. pero en Liga de la Justicia y normalmente en los cómics de superhéroes, ¿no? Mm. Y fue muy premiado por eso, sobre todo la saga A Game of You, Un Juego de Ti,
Sí. o un juego del yo, como he visto que traducen, Ujú. pues porque Sandman tiene esos dos aspectos, unas sagas son, digamos, muy cósmicas, muy oníricas, muy mitológicas, y otras son de un realismo mágico. La mezcla de las dos cosas también viene siendo el sello de Sandman en sus posteriores obras, que no le quiero restar ningún mérito porque yo las he disfrutado, ¿no? Incluso en las series que han hecho, como American Gods, Ujú. eh, pero que, como ocurre con muchísimos autores, ¿no? La primera vez que paren una obra, pues ahí dicen todo lo que tienen que decir. Y por supuesto, fuera de la caída y redención, no hay nada. Entonces, eh, sobre todo American Gods, ¿no? Digamos que se mueve en ese mismo universo, también tiene estructura iniciática, etcétera, etcétera, pero ya no sé cuál era la pregunta, pero que es No, lo mismo. Es lo mismo. o sea, ¿se podría decir que es una obra queer, entonces? O sea, tiene un componente queer y es uno de los motivos por los Hombre, cuales lo pegó tan para, fuerte, ¿no? para empezar, los propios Eternos o la representación que se ha hecho también magistralmente en la serie de Deseo es hermafrodita, ¿no? Entonces, todo eso, pues siempre lo ha sido, forma parte de lo que lo hizo un cómic de culto, junto al propio episodio de Un sueño de una noche de verano, que es adaptando una obra de Shakespeare. Shakespeare, la literatura, la biblioteca de Lucien, los libros, las historias, pues como hemos dicho, es una parte fundamental de la obra, ¿no? Y le dieron en el número 19, me parece que es, el World Fantasy Award, quizás, Ujú. ¿no? De ese año. Claro, pues eso ya le dio una relevancia. Ahí se inició también, si no se había iniciado ya, pues el adiós de Gaiman a los cómics, y desde entonces pues se dedica a la literatura y afortunadamente pues también a la televisión, ¿no? A supervisar la actual adaptación que, como digo, salvo la ausencia simbólica, porque están sustituidos por otros de algunos personajes del universo DC, es una adaptación inmejorable a mi juicio, ¿no? Todo lo que hay en el cómic está ahí, y además han mejorado algunas historias como la del Dinner, ¿no? Que quizá fue la que a mí me echó de Sandman en su momento. Ujú. Bueno, estamos llegando al final de este vuelo de cometas sobre Sandman. Nocturnis, aprovecho para lanzarte la cuestión la pregunta que lancé a Pedro antes. ¿Cuál es ese momento clave dentro de la obra? Nocturnis se parte el ojete. No sé por qué. Ojalá Borges estuviese No, claro, conmigo cogiéndome la mano. no, yo creo que tal y como has formulado la pregunta, el momento en el que decidí quedarme con Sandman está en las primeras páginas cuando sacan ese grimorio, Ujú. y ya sé, bueno, esa casa, ¿no? El hecho de que parece que hay allí algún tipo de maldición, ¿no? Es casi un homenaje también, ¿no? A otro tipo de universo que yo no habría identificado en ningún caso con los superhéroes en un primer contacto con el cómic, ¿no? O sea, la gente me insistió tanto en que leyera Sandman, e incluso gente que casi me retiraría la palabra, ¿no? Si no me lo hubiese leído. En plan, no te has leído a Sandman, ¿no? Es como un pecado dentro del mundillo. Pero en cuanto lo abrí ya supe que me quería quedar. Lo que pasa es que me ha hecho gracia porque yo, y además creo que coincido con Pedro y con muchísima gente, también recuerdo el momento más impactante, ese momento en el infierno cuando le suelta esa frase, ¿no? El sueño al demonio, ¿no? A Lucifer, y le dice que si no pudieran pensar en el cielo, de qué serviría también el infierno, ¿no? Yo creo que es para mí el momento más clímax que he leído en el cómic, y todavía me falta algún tomo, pero vamos, que creo que es, yo creo, de los más recordados, si no el que más. Pero como momento de enganche, o sea, a mí es que en las primeras páginas ya me tenía, sobre todo porque me parece que la primera parte del cómic es inmejorable, ¿no? Es tremendo. Ok. Vale, ¿Cómo, pues Pedro. cómo se pueden hacer programas de Sandman faltándole tomos? Vamos a ver. ¿No? Esto es una Pues vergüenza. porque, bueno, En este programa no porque tenemos Fui a distinción, ¿no? ver, Claro. Star Wars, pero me salí antes de que terminara.
No te enfades, Pedro, Bueno, no te enfades, Pedro, te queremos. hay veces esto es una cosa No, Ah, pero es que han salido yo quiero han salido abogar. cosas nuevas, Pedro. Yo quiero claro. Sí, abogar bueno, por esto. luego O hay sea, que leerlo todo, ¿no? tú te tomas, tú te lees algo, ya te conoces el espíritu, no hace falta que te lo termines. Claro. No, hombre, no. Hombre, de Sandman también está ahí al final del libro, hay una lista de las cosas que escribe Gaiman, Ujú. el spin-off y demás, y luego de Sandman hay infinitos cómics que desde luego no solo no hay que leérselos todos, sino que se pueden leer, pero creo que hay una diferencia entre ambos, ¿no? Como de todas las cosas exitosas, pues las productoras aprovechan el tirón. Pero que estoy bromeando. A mí lo importante y la razón también del ensayo ahora es que me parece la versión más realista, en la parte que es realista, moderna, comprensible y simpática, o una de ellas, porque en realidad pues cada 15 días sale una nueva, de esa historia que en realidad es nuestra historia, ¿no? De ese sueño que tenemos, de lo que soñamos, a lo que aspiramos y de dónde viene, como explica muy bien la frase: si sabemos que estamos en el infierno es esto, el plano material, la tierra, es porque hay un cielo, si no, no podríamos comparar con nada, ¿no? Mm. Y el cielo no lo tenemos, no lo hemos experimentado, o sí, ¿no? Ahí está la clave. En el libro está muy bien explicado. Quería decir dos cosas antes de que me cortéis ya. A ver, no te voy a Cebolla, cortar, no es un programa demasiado fascista. Creo que soy un poco déspota, pero un canon no, bastante pero ya clásico. cuando empieza, ya podríamos estar aquí como que no explica. No, está todo en el libro y la verdad que no es cuestión, os agradezco mucho, en serio, de contarlo absolutamente todo. Pero estaba diciendo Mm. que tiene esa relevancia, tiene esa capacidad. Sabes que la serie ha sido la más vista en la historia del streaming, ¿no? Y además de ser una cosa, como tú dices, muy bonita y muy agradable de ver y muy seductora, pues si alguien lo puede usar como he intentado usarlo yo, o el papel que ha tenido en mi vida es para comprender al mundo, ¿no? Y qué es lo que nos pasa, pues mucho mejor. Claro que sí. Estaré en el stand de Graphic Classic en 2 semanas, creo, en la Casa del Lector, en ese evento que hay del Festival Sui Generis, ¿Cómo meter que la debéis promo? ir por el propio festival. Y ahora Archivos Bola tiene una web nueva donde podéis encontrar este libro y el de superhéroes, del que ya volveré yo a hablar. O sea, el varón no quiere, pero No, no, por no. lo Es menos que, hasta la Silver. de verdad. En serio. Bueno, vamos a ver, vamos a acabar ya con este. Bueno, se han quedado un montón de preguntas en el tintero. Pedro ya lo sabe, porque cuando le mandé las preguntas, él ya me dijo, aquí hay un huevo y medio y son todas muy interesantes, pero es muy complejo. Creo que como primer contacto de lo que es la obra en general es suficiente para que la gente conozca el libro que él ha escrito, para que puedan profundizar también. Y Nocturnis, no sé si tienes alguna lectura ahí para hacer un cierre ceremonial de este vuelo del cometa. Sí, bueno, tengo alguna cosita aquí, nada, muy breve, sí, lo de siempre, de tradición ya despedir a nuestra audiencia, a los que nos habéis seguido en directo, los que nos escuchéis en diferido, gracias, dadle al like, compartid y comentad. Y sí, bueno, tengo un trocito también de fragmentos que fui rescatando un poco entre el cómic y comentarios de Gaiman aquí, que es muy breve, pero que también yo creo que resume un poco lo que es el inicio, ¿no?, de esta historia, para los que todavía no la conozcan o para los que tengan nostalgia de ella. Sí que hay como una especie de introducción a los Eternos, ¿no?, que dice así, y con esto creo ya nos despedimos. Eso sí, también aviso que nos vamos a ir a hacerle una raíz al descampado. Dice así: cuando las formas sensibles fueron capaces de soñar, Sandman surgió del regazo de la noche para unirse a sus hermanos eternos. Son los hijos del tiempo y la memoria, y junto a ellos, en la medida de nuestra voluntad y nuestra suerte, determinarán nuestros destinos.
Buenas noches, amigos. Adiós. 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 Buenas noches y felices sueños.